Bienvenido nuevamente a Developeando. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre JSON. JSON es una forma de describir texto muy similar a cómo se escriben los objetos en JavaScript que nos permite representar datos. Estos datos luego pueden ser leídos por infinidad de lenguajes aparte de JavaScript, siempre y cuando obviamente estos lenguajes sepan leer JSON. Escribir en formato JSON es bastante simple, dado que, como te conté recién, este formato es muy similar a cómo se escriben los objetos en JavaScript. Te voy a mostrar unas reglas que sirven un montón a la hora de escribir JSON. 1. Siempre que escribamos un archivo JSON, vamos a hacerlo empezando con unas llaves. Dentro de esas llaves vamos a poner todo lo que queramos representar. 2. Los datos en JSON se escriben en pares. Primero el nombre del dato, por ejemplo, nombre. Y luego el dato en sí, por ejemplo, Santi. 3. Cada dato, o sea, cada par de nombre y valor, se separa por comas. Por ejemplo, si queremos escribir dos datos en un mismo archivo JSON, ponemos primero uno, por ejemplo, nombre, Santi, y luego, separado por comas, el otro. Por ejemplo, coma, apellido, Sinatra. 4. Las llaves siempre contienen objetos. Por ejemplo, podemos saber que este usuario es un objeto, dado que su valor es igual a unas llaves que tienen otras propiedades dentro. Y como vimos recién, todo está compuesto por pares. 5. Los corchetes representan arrays. En este caso tenemos un array de usuarios, con objetos usuario dentro, los cuales tienen propiedades particulares. Entonces, en resumen, los datos son siempre pares de nombre y valor. Cada dato se separa con comas uno del otro, los datos con llaves son objetos y los datos con corchetes son arrays. Ahora, antes de cerrar, veamos un par de métodos que nos permiten leer archivos JSON en JavaScript. Para leer archivos JSON en JavaScript, necesitamos convertir el archivo de texto que está en formato JSON a un objeto de JavaScript, lo cual es súper simple ya que tenemos funciones nativas de JavaScript que nos permiten hacer esto. Entonces, digamos que tenemos este archivo JSON y queremos convertirlo a un objeto para utilizar sus datos. Simplemente declaramos una constante para almacenar sus datos y a esta constante la igualamos a json.parse y dentro de los paréntesis ponemos el string en formato JSON que queremos convertir. Ahora, ¿qué sucede si en vez de querer leer un archivo JSON queremos enviar datos a través de internet, como por ejemplo a una API? Bueno, para eso tendríamos que almacenar estos datos que queremos enviar en un objeto y luego convertir ese objeto a formato JSON. Y por suerte, para esta última parte hay una función nativa que lo resuelve por nosotros. Entonces, digamos que la parte de armar el objeto ya la tenemos y tenemos armado este objeto usuario. Para convertirlo a un string en formato JSON, simplemente declaramos una constante para almacenarlo. Y a esta constante la igualamos a json.stringify y entre paréntesis le pasamos nuestro objeto. Y listo, si ahora consologueo el resultado podemos ver que nuestro objeto se almacenó correctamente en formato JSON. Y con este conocimiento cerramos el video de hoy. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Y bueno, nosotros nos vemos en el próximo video.